El cine. Por definición, el arte del siglo XX. El ingenioso artefacto de los Lumière abría un mundo mágico que cobraba vida en una sencilla pantalla ante la fascinación del hombre. Ahora se cumplen 100 años de cine en Zamora. Y recordando el aroma de las viejas salas, o aquellas largas y repetidas proyecciones en las paredes del desván o del salón, repasamos las distintas edades de la filmografía zamorana. La ficción y el documental son los protagonistas escogidos para este homenaje. Al cine, feliz cumpleaños. Cien años de Zamora en el cine. La ciudad de Zamora recibía al cine de verdadero estreno. Parecía haberlo tenido todo planeado. El alumbrado eléctrico, los avances del ferrocarril, el alcantarillado, las nuevas fuentes. Zamora vivía los últimos años de un romántico siglo con cerca de 16.000 habitantes y con algunas ilusiones más puestas en la centuria que estaba a punto de inaugurarse. Desde los espectáculos de variedades o los cafés teatro, el cine llegaba a las barracas de los feriantes como una atracción más a través del cinematógrafo. Estas imágenes corresponden a la feria de Botijero de los años 20, pero bien sirven para ilustrar un nuevo oficio itinerante cuyo carácter oportunista nos ha privado de unos importantes archivos cinematográficos. La gente se maravillaba en aquellas casetas de madera ante las imágenes en movimiento. Sin demasiada tardanza, las primeras cámaras llegaron a manos de particulares, convirtiéndose los rincones zamoranos en improvisados escenarios de rodaje. Todo se filmaba, los paseos, las tradiciones, las reuniones familiares, siempre, claro está, con el correspondiente permiso de la autoridad, tal y como obligaban los tiempos. Invadidos por el sentimiento de promoción turística de la época, los profesionales y aficionados del cine también recogieron las excelencias artísticas de la ciudad. La catedral era un bellísimo reto para la filmación y desde su altura, un auténtico privilegio para el objetivo de una cámara. Gracias a estos esfuerzos, podemos contemplar la imagen de la cúpula antes de ser restaurada, ocultando sus características escamas bajo una inexplicable capa de mortero. Ese especial atractivo cinematográfico que envolvía al templo mayor de la ciudad cautivó al director Henry Russell, quien escogió la catedral y sus inmediaciones para el rodaje de Violetas Imperiales. Filmada en 1923, posiblemente sea la primera película profesional de ficción rodada en Zamora. El acontecimiento causó un gran revuelo en la ciudad, y es que la protagonista era nada más y nada menos que la famosa cupletista Raquel Meller.
La plaza de la Catedral se convirtió durante el rodaje en un rincón decimonónico bajo el mítico gobierno de Napoleón III y de doña Eugenia de Montijo. Entre los zamoranos que quisieron ver de cerca a las estrellas cinematográficas del momento, se encontraba Gerardo Pastor Olmedo, por entonces un joven ilusionado con el nuevo arte que captó con su cámara los más importantes acontecimientos de la Zamora de los años 20. Como buen aficionado, quiso emular aquella imagen pionera de la salida de misa, filmando a las puertas de la iglesia de San Juan de Puerta Nueva. El marco no era la Basílica del Pilar de Zaragoza, pero la capilla de San Miguel, que tenía la iglesia adosada, y por supuesto, el encuentro dominical de los vecinos, hacen que hoy contemplemos estas imágenes como un entrañable documento. Gerardo Pastor llegó incluso a rodar varios cortometrajes argumentales. Se trataba casi de un juego entre familiares y amigos. Películas de policías y ladrones con un final feliz en las que, como no era para menos, siempre ganaban los buenos. ¿Me dejáis ir con vosotros? Pero si tú eres un crío. Oye, ¿has visto lo que le pasó al hombre que llevaban los guardias? Sí. Pues eso te puede pasar a ti si te metes en nuestra banda. Yo el otro día hice lo menos que Uy, podía. ya. ¡Qué bola! Cada yo hizo dos. Yo quiero ser un diablo rojo. Yo quiero ser un diablo rojo. Ya está ahí. Pero bueno, ¿por qué quieres entrar en nuestra banda, chaval? Porque quiero ser bandido generoso. Las aventuras policíacas de una pandilla de amigos fue también, 35 años más tarde, el argumento escogido por el director zamorano José Luis Viloria en su película Vamos, señores, Los Diablos anímense Rojos. antes de que sea demasiado tarde, antes de que lleguen a lamentarse, porque, señores, si el auditorio es instruido como lo son ustedes, se darán cuenta de que esta es la única mercancía de calidad. ¡Miren este carnero! Para la ciudad no solo supuso un nuevo rodaje, sino que sirvió además para que algunos conocidos zamoranos de mediados de los 60 tuvieran con su participación una importante experiencia cinematográfica. El cine, hoy por hoy, se ha convertido en una fuente fundamental para el conocimiento del pasado más reciente de Zamora. Algunos de los más importantes acontecimientos que vivió la provincia durante este siglo fueron captados por la cámara. Pero el interés cinematográfico que levantaba la visita de una destacada personalidad o el desarrollo de una obra de ingeniería era distinto. Para el aficionado, solo suponía un mero recuerdo a conservar. Para el profesional, el instrumento ideal para una sorprendente y eficaz propaganda política o empresarial. Cuando el 20 de octubre de 1930,
el rey Alfonso XIII visitó oficialmente Zamora, Gerardo Pastor captó el momento de la llegada de la comitiva y la espera de un pueblo impacientado en las aceras y tribunas que se habían dispuesto al efecto. Aquel delirante entusiasmo demostrado por los zamoranos al monarca, tal y como lo tituló la prensa local, se reconfortó en las principales palabras del rey. Uniendo a todos, monárquicos y republicanos, está la idea de patria. Alfonso XIII, tras su estancia en Zamora, se trasladó hasta Ricobayo para conocer el estado en el que se encontraban las obras de las que, por entonces, sería la presa más grande de España. Esta vez, le acompañó en su recorrido la Cámara Profesional de Saltos del Duero, que supo combinar magistralmente la idea empresarial con el cine. No era la primera vez que visitaba las obras una relevante personalidad. Tan solo un año antes, el general Primo de Rivera, acompañado de sus hijas, había presenciado el inicio de la obra, reconociendo la magnitud del proyecto. Atrás quedaban los debates empresariales y técnicos prolongados durante años y la imagen del primitivo puente que se levantaba en este rincón del Esla. Zamora vio en Ricobayo una esperanza para el futuro desarrollo de la provincia. Se había construido en el lugar un poblado dotado para atender las necesidades de los obreros y sus familias. A pesar de que se aplicaron los mejores medios técnicos del momento, la dedicación y el esfuerzo humano fueron muy duros. Alfonso XIII visitó las escuelas, la iglesia y el hotel del poblado, y prometió a los empresarios regresar para la inauguración. Sin embargo, la realidad política de España no lo permitió. En las mismas fechas, comenzaron los trabajos para el traslado de la iglesia visigótica de San Pedro de la Nave, con el fin de ponerla a salvo de las aguas del embalse. Posiblemente sean estas las únicas imágenes conservadas del antiguo asentamiento del templo y de una de las visitas de su descubridor científico, el historiador Gómez Moreno. La filmación debió realizarse ante la inminente decisión de su traslado definitivo al término del Campillo, cerrando el arduo debate surgido en torno a la elección del nuevo emplazamiento. El traslado se realizó piedra a piedra, todo un reto para aquellos tiempos. Mientras, los vecinos de los pueblos de San Pedro de la Nave y La Pueblica abandonaban sus hogares. El retrato cinematográfico de estos términos, antes y después de ser cubiertos por las aguas, es un valiosísimo documento histórico. La utilización del cine como medio de difusión político tuvo su máxima expresión durante el régimen franquista. Franco ya había fundado el Centro Cinematográfico con sede en Burgos, cuando en 1942 nacía Noticiarios y Documentales, el Nodo. Su exhibición fue obligatoria para todas las salas comerciales del país hasta 1975. Este desarrollo cinematográfico hizo que Zamora y su provincia se presentaran a través del celuloide en toda España. Fernando López Ebtener fue el corresponsal que cubrió durante los 33 años de vida de Nodo las noticias concernientes a Zamora y su provincia. Ebtener se había iniciado en el cine de argumento, filmando en su Andalucía natal El Club de las Solteras. En 1929, recién llegado a Zamora, volvió a trabajar en el cine de ficción con el cortometraje Historia de un papel,
rodado en el poblado obrero de Ricobayo. En esta película aprovechó algunos de los recursos que le ofrecía la empresa Saltos del Duero, con la que había comenzado una estrecha relación profesional. Una de las primeras noticias protagonizadas por Zamora en Nodo fue la visita de Franco a la ciudad en 1943. El jefe del Estado recorrió las principales calles de la capital entre los vítores del pueblo. Franco se desplazó después a Lesla para inaugurar el viaducto de Martín Gil, perteneciente a la línea férrea Zamora-La Coruña. La construcción del viaducto había supuesto una impresionante labor para el cuerpo de ingenieros. No en vano, su arco central llegó a ser, con sus más de 200 metros de altura, el más alto de cuantos existían en el mundo. Comenzaba de esta manera una estrecha relación entre las principales líneas ferroviarias y la obligada presencia del caudillo en sus actos de inauguración. El ferrocarril supuso un avance en las comunicaciones, una magnífica fuente de inversión, pero, desgraciadamente, en Zamora también fue el marco de fuertes enfrentamientos. Un numeroso grupo de trabajadores de la línea Zamora-La Coruña respondió al alzamiento militar de 1936 con violentos disturbios. Requejo de Sanabria fue el principal foco de la revuelta. Zamora no llegó a ser nunca línea de fuego durante la Guerra Civil Española, pero la retaguardia no era menos dolorosa, y algunas viejas rencillas personales se convirtieron entonces en verdaderos frentes de batalla. Las acusaciones y muertes de uno y otro bando llevaban en demasiadas ocasiones la marca de una falsa convicción política. La necesidad de información sobre el conflicto propició que fueran muchos los corresponsales de guerra que filmaran los frentes y retaguardias. El propio ejército también utilizó el cine como estrategia de guerra. Los zamoranos Eloy Beceras y Félix Álvarez son testimonio de aquellos pilotos que filmaban durante sus vuelos de reconocimiento y que a muchos de ellos les costó la vida. La región sanabresa fue la zona de la provincia más castigada por la guerra. En Puebla de Sanabria, el cineasta García de Viñolas recogió este popular romance interpretado por las mujeres del pueblo cuando los hombres se batían en el frente al aire de la pólvora y de los cañonazos. Este es el romance de Puebla de Sanabria. El pastor que dice la loa no puede venir porque está en el frente.
Francia nació un niño, en Francia nació un niño, en Francia nació un niño, qué dolor y qué pena. En Francia nació un niño de padre natural, de padre natural, de padre natural. Por gusto de padrino, qué dolor y qué pena. Por gusto de padrino, una se ha de llamar. En Francia nació un niño de padre natural. Por gusto de padrinos, Mambrú se ha de llamar. Yo no tiene 15 años, yo no tiene 15 años, yo no tiene 15 años, qué dolor y qué pena. Yo no tiene 15 años, ya no quieren casar. Con hija que tiene, con hija que tiene, con hija que tiene, qué dolor y qué pena. Con hija que tiene y el rey de Portugal. Y aún no tiene 15 años, ya lo quieren casar con una hija que tiene el rey de Portugal. Y le dice que no, y le dice que no, y le dice que no, que quiere ir a pelear. Llama por los criados, llama por los criados, llama por los criados y veis lo que dirá. Llama por los criados y veis lo que dirá. Él le dice que no, que quiere ir a pelear. Llama por los criados, oiréis lo que dirá. A uno tráeme el caballo, a otro tráeme el puñal, a otro tráeme la espada, que la vida es pelear. La guerra civil terminaba, dejando el espectro de una España frustrada, iniciada de golpe en una nueva época. Sobre aquellas ruinas volvían a aflorar las más viejas tradiciones populares, reclamando el espíritu de la verdadera identidad española. El cine sirvió como herramienta para esa reconstrucción. La celebración de la Navidad en Carvajales de Alba, en 1939, se presentó en las salas como un ejemplo de la dirección a seguir, de un camino que exaltaba los valores del pasado. La tradición y el costumbrismo religioso habían sufrido un duro golpe desde la proclamación de la Segunda República en 1931. Las celebraciones quedaron en parte reducidas a actos intimistas en el interior de los templos, suspendiéndose algunas arraigadas procesiones y otras manifestaciones externas. El día de Corpus Christi perdió así todo su esplendor. Tan solo 2 años antes de la República, la Cámara de Pastor Olmedo filmó la entrañable procesión que recorría la capital zamorana. Antes del inicio del desfile, uno de los momentos más esperados de la fiesta era la salida de los gigantes del hospicio provincial de la mano de los guardias municipales. La negra, el Ramón, el turco, el abuelo, cada niño tenía su preferencia. En la procesión, presidida por el obispo de la diócesis, participaban todas las parroquias de Zamora, acompañando al Santísimo Sacramento las autoridades civiles, los miembros del seminario y el cabildo catedralicio.
El regimiento de Toledo número 35 acudía igualmente a la procesión, realizando los correspondientes honores militares al paso del carro triunfante. Este cuerpo militar se había ido ganando poco a poco la simpatía del pueblo zamorano desde que sustituyera al acuartelamiento de San Marcial número 44 en los comienzos del siglo XX. La Constitución republicana y la consiguiente aconfesionalidad del Estado supuso un serio freno en los avances y promoción de la Semana Santa de la ciudad, después de que la burguesía la hubiera sometido a una profunda renovación durante el siglo XIX. Las más importantes procesiones ya fueron filmadas por profesionales en 1898. Y desde entonces no había cesado el interés cinematográfico que despertaba la celebración. Tras la guerra, el nuevo impulso que experimentó la Semana Santa bajo la bandera del nacionalcatolicismo se acompañó de una determinada imagen en cine, de una noticia que recorría el país proyectada por Noto. El cine penetró en la cultura folclórica y antropológica de la provincia, descubriendo a los espectadores las riquezas ancestrales que poseían las zonas rurales. La cámara se convirtió en una nueva forma de transmisión, en un maestro que enseñaba a través de las imágenes los más viejos legados tradicionales. Durante los años 20 se produjo una espectacular inquietud por todo lo costumbrista. Lo que hasta entonces formaba parte de la vida cotidiana de los pueblos, ahora se contemplaba desde una óptica diferente, atractiva e incluso con cierto reclamo turístico. Las tradiciones cobraban más valor si su ubicación correspondía a una zona deprimida. El cine era capaz de captar a la vez el colorismo folclórico del pueblo y el marco geográfico en el que se desarrollaba. Las comarcas de Aliste y Sayago reunían todas las cualidades precisas para llamar la atención de las cámaras. Fue Leopoldo Alonso quien en 1927 realizó una serie de documentales sobre la provincia de Zamora. Desgraciadamente, solo se conserva el capítulo tercero dedicado al noroeste zamorano. En esta valiosísima producción, perteneciente al Archivo Gráfico del Ejército, se recogió una boda tradicional celebrada en el pueblo de Sejas de Aliste, y los entrañables filandares en los que, tal y como apunta el autor en los rótulos de la película, se canta, se baila y en algunos casos hasta se hila.
Alonso escogió de la comarca sayaguesa la romería de los Pendones de Fariza para completar su documental. El sentido y el desarrollo de la fiesta que nos muestran estas imágenes filmadas hace 70 años era el mismo que hoy, aunque la representación de los pueblos era menor. La subida a la ermita de la Virgen del Castillo, el primer domingo de junio, ya congregaba entonces a multitud de vecinos que animaban a sus representantes a sujetar los pendones con firmeza ante las arremetidas del fuerte viento. La fiesta se convertía en una sana competición entre las distintas parroquias vecinales. Ternura de un niño de primera comunión, asustado de su propia inocencia, frente a la humilde delicadeza de esos jardines de telón que siempre estarán para él en primavera. Los intentos por realizar documentales en cine sobre la ciudad y la provincia volvieron a dar sus frutos a finales de los años 50. José Luis Viloria, en Zamora, ciudad sin años y Tierras de Cumbre, ofreció el retrato de una provincia melancólica, nostálgica de su épico pasado. El director supo transmitir al espectador el encanto de su tierra y los sentimientos que la identificaban a través de sus propias vivencias y recuerdos. ¿Y ahora dónde vas? Voy a ir al Miami. Voy a una despedida de soltero. Adiós. Que te diviertas. Como trabajo de fin de curso para la escuela de cine, Viloria había rodado Despedida de soltero, un cortometraje que ponía en escena la celebración de un grupo de amigos cuyo final de fiesta se veía empañado por una trágica visión. En los dos documentales filmados, los protagonistas, por el contrario, eran los valores de la tierra zamorana, pero nunca perdiendo de vista la semblanza del propio director. Aquí está. El cine que pretendía buscar estampas rurales no tuvo en Zamora excesivas complicaciones para su encuentro. La capital respondía a una economía agraria por antonomasia y la cultura del campo convivía estrechamente con la urbana. En las celebraciones y fiestas de la ciudad, lo rural siempre estaba presente. Los concursos provinciales de arada, desarrollados en el campo de la Aldehuela, ofrecían a los presentes una auténtica exhibición de las duras labores campestres.
Esta curiosidad, junto a la, para algunos, excéntrica Feria del Ajo, llamaban la atención de propios y extraños. Los progresos y avances que experimentaba la provincia de Zamora bajo la iniciativa de compañías y empresas eran seguidos muy de cerca por el mundo del cine. Además de la presa de Ricobayo, con el paso del tiempo se inauguraron nuevas centrales hidroeléctricas que dibujaban en la geografía zamorana determinados puntos industriales. El ferrocarril, por su parte, afianzó su tendido por el norte durante los años 50. Aquella centuria se inauguraba anecdóticamente con la desmesurada alegría de los benaventanos al haber sido agraciados con el primer premio de la lotería. En 1952, Franco abrió oficialmente la línea de ferrocarril Zamora-La Coruña. El viaje que realizó el caudillo desde Puebla de Sanabria hasta Zamora, acompañado de su mujer doña Carmen Polo, significó la definitiva apertura de una obra que se había iniciado varias décadas atrás. Gracias a la realización de Daniel de Linos, por encargo del Ministerio de Obras Públicas, el histórico recorrido quedó registrado en cine. Las imágenes nos muestran algunas de las estaciones que se levantaron al pie de la línea y de las que, en muchos casos, hoy solamente se conserva el esqueleto de su construcción junto a unas vías desfiguradas por los hierbajos. En 1956, Franco tuvo una nueva cita con el ferrocarril zamorano, inaugurando la línea Puebla-Orense, que suponía un ahorro de 30 kilómetros respecto al viaje por carretera. Si la década de los 50 se inauguró con el alborozo de la lotería en Benavente, a punto esta de finalizarse, tal vez por paradojas de la vida, ocurrió una catástrofe que conmocionó a la sociedad española. El 9 de enero de 1959, la presa de Vega de Tera reventaba sus aguas sobre el pueblo dormido de Ribadelago. Más de 140 personas perdieron la vida. La noticia fue cubierta por los corresponsales de Nodo, llegando incluso a protagonizar dos noticiarios diferentes. La visión de un pueblo desolado y los esfuerzos por su reconstrucción causaron un gran impacto.
El régimen político franquista durante los años 60 y 70 poco tiene que ver ya con la época de su instauración. Desde las aulas universitarias se reclama la libertad y el príncipe Juan Carlos de Borbón es nombrado ante las Cortes sucesor de la monarquía española. Por esta época en Zamora, junto a Viloria o Fernando López Ebtener, Ángel Quintas realiza una magnífica labor como profesional cinematográfico, siendo corresponsal de Televisión Española. En el cine comercial surge el nombre del torresano Luis Cuadrado como director de fotografía a las órdenes de Carlos Saura, Víctor Erice o Manuel Summers. La ciudad vibraba entonces con un Andrés Vázquez que hacía las delicias de los amantes del mundo del toreo y que llegaba incluso a cautivar al mismo Orson Welles, expectante en una de las barreras de la plaza de toros de la ciudad. Zamora pretendía desperezarse poco a poco, abrirse a una España y a un mundo a los que tenía mucho que enseñar. En 1968, el ministro de Turismo, Manuel Fraga Iribarne, inauguraba el Parador Nacional de los Condes de Alba y Aliste. El edificio había servido como hospicio provincial y con este nuevo servicio se rescataba una de las construcciones más emblemáticas de la ciudad. La aventura del cine. El fascinante relato de una técnica puesta al servicio de la imaginación humana. Aquellas primeras imágenes en movimiento se proyectaban en la pantalla como enormes fantasmas que acechaban al espectador. En la oscuridad de la sala, un hombre con grandes gestos y ademanes explicaba la comicidad o el dramatismo de una historia creada en celuloide. Cien años de cine es ya una edad madura para recordar toda una vida de ficción y realidad. La ciudad de Zamora y su provincia forman parte de ella. ¡Feliz cumpleaños!